Bienvenido fiel escucha a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Hoy vamos a hablar de un autor de actualidad, pero de un libro que no es su libro más famoso, y sin embargo tiene muchas de las ideas que se irán repitiendo en los bestsellers posteriores. Hablo del psicólogo social Jonathan Haidt y de su libro La hipótesis de la felicidad. Resumiendo el propio resumen, el autor se propone responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el significado de la vida? Para ello hace un recorrido en el que nos explica cuál es la naturaleza humana y así poder dar respuesta a esta eterna pregunta. Como sé que eres un escucha con poco tiempo, te ahorro el camino y te llevo directamente a la respuesta de la pregunta. Atento. La felicidad viene del medio. Y no me refiero al medio entorno, me refiero a algo que está entre dos cosas, between en inglés. Hala, ya lo tienes, estarás contento, ¿no? Eso sí, si quieres comprender realmente qué significa eso, tendrás que escucharte el episodio completo. ¿Me acompañas? Comenzamos. Capítulo 1. El ser dividido. La primera lección que vamos a aprender es que el ser, ese ente abstracto tan difícil de definir, pero que todos tenemos presente, no es algo unitario. Imagino que no será la primera vez que lo escuchas, pero para ayudarte a crear esa imagen mental que nos acompañará durante el resto del libro, te recomiendo que pienses que nuestro cerebro es un elefante, a cuyos lomos se encuentra su jinete. El jinete tratará de dirigir al elefante, aunque éste muchas veces tiene su propia agenda, y los esfuerzos del primero caerán en saco roto. Podemos equiparar al elefante con las emociones y con el subconsciente, y al jinete con la razón y con nuestra voluntariedad. Pero esta división es bastante más profunda de lo que nos pensamos. Tenemos la división entre cuerpo y mente. Por ejemplo, los intestinos son también conocidos como el segundo cerebro, pues tienen una red de más de 100 millones de neuronas, y muchas veces actúan con autonomía. ¿Nunca has sentido mariposas en el estómago? ¿O intuiciones que se reflejan en la tripa? ¿El gut feeling que dirían los ingleses? Pues bueno, ya sabes por qué. También tenemos la división entre el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Para este te cuento una anécdota que te va a hacer gracia. En los años 60 del siglo pasado, debido a la falta de solución para pacientes con ataques epilépticos que les impedían llevar una vida normal, se procedió a cortar en el cuerpo calloso las conexiones que unían el hemisferio izquierdo con el derecho. Parece que así se evitaba que el ataque se expandiera por todo el cerebro y fuera tan incapacitante. Lo que descubrieron fue que distintas partes del cerebro tenían una lógica propia que, faltándoles las piezas que les comunicaba, parecía que hubieran diferentes personas en la misma cabeza. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo está especializado en el lenguaje. Así que cuando el hemisferio derecho elegía una opción que no sabía el izquierdo, porque no lo podía verbalizar, la persona empieza a confabular para explicar al experimentador, y sobre todo a sí misma, por qué ha elegido esa opción. Es decir, somos capaces de elegir en base a criterios que no pasan el nivel de la consciencia, y para mantener esa ilusión de la racionalidad que tanto nos caracteriza, poner a nuestro hemisferio izquierdo a trabajar en una explicación plausible que nos saque de esa ignorancia relativa. ¿No es asombroso? Volviendo a la metáfora del elefante. Es como si el paquidermo decidiera ir hacia la izquierda en un cruce de caminos, y solo después de que haya tomado esa decisión, el jinete le indicará que debería tomar ese camino. Pues así somos nosotros, y todos tan contentos. La siguiente división sería entre lo viejo y lo nuevo. No hablamos de modas, hablamos de capas dentro del cerebro. Como seguramente sepas, compartimos ciertas funciones con animales más primitivos, como podrían ser los reptiles, que se activan en momentos de necesidad de supervivencia extrema, el llamado fight or flight mode. Pero también tenemos partes que recubren a las anteriores propias de seres más evolucionados, que se encargan de las emociones, la memoria y en última instancia de lo que llamamos la razón. Volviendo otra vez a la metáfora del elefante, la parte del cerebro más vieja, la que lleva millones de años evolucionando y se ha mostrado esencial para la supervivencia, es el elefante. En cambio, la nueva, la más elegante y sofisticada, es el jinete. Podría parecer que la racional dirige a la emocional, pero ya te irás dando cuenta de que esto no es así.
La última división sería la formada por el sistema automático y el controlado. Nada nuevo que añadir aquí. Hay más situaciones de las que nos pensamos en las que los procesos automáticos toman las decisiones por nosotros, que creemos que tenemos todo controlado. Lo que te tiene que quedar claro de este ser dividido, de esta primera idea del libro, es que nuestra mente está formada por una gran cantidad de federaciones cerebrales, por llamarlo así, que aunque actúen de forma integrada, también tienen bastante autonomía, y al poner nuestro foco en una pequeña porción de ellas, que es la del pensamiento verbal consciente, nos pensamos que tenemos mucho más control sobre nuestra mente del que realmente tenemos. Recuerda al jinete mandando girar a la izquierda al elefante que ya se dirigía hacia allí. Capítulo 2. Cambiando tu mente. Pasamos a otra idea capital en lo que al libro se refiere. Utilicemos ahora el ejemplo de un animal, pero que no sea un elefante. Pongamos un pez. Imagina que estamos diseñando su mente, y puestos que tienes unos recursos limitados, tienes que decidir cuánta capacidad das al pez para decidir entre estas dos opciones. Situaciones de oportunidades potenciales y situaciones de amenazas potenciales. Nuestro cerebro también funciona así. Nos acercamos hacia lo que creemos que son oportunidades o situaciones positivas para nuestra vida y nos alejamos de las que entendemos como amenazas. Volviendo al pez. ¿Cuántos recursos darías a cada uno? ¿Un 50-50? Veamos qué pasaría. Imagina que al tener poca capacidad de percibir las oportunidades, pasa de largo el flirteo de una trucha que quería aparearse. Vaya por Dios, la trucha se va con otro trucha, y se acabó la posibilidad de transmitir tus genes a la siguiente generación. O quizás no, ¿no? Nuestro despistado pez acude con su amigo a consolarse y le dice: hay más peces en el mar. Ahora imagina la situación contraria, que nuestro pez no percibe la llegada de un depredador. Si te equivocas con las amenazas, ya no hay vuelta atrás, game over. Es por eso que incluso nosotros somos más sensibles a los resultados negativos que a los positivos. Lo de ver el vaso medio lleno o medio vacío va a tender a ser en la mayoría de las ocasiones medio vacío. Pero si el elefante hace lo que le parece, y encima es un paranoico que siempre ve amenazas, menudo panorama tenemos. Bueno, pues no desesperes, porque según el autor hay 3 soluciones para hacer que el jinete tenga algo más de control. Una tradicional, una moderna y una pastilla. La primera es la meditación, basada principalmente en la meditación budista. La segunda es la terapia cognitiva, técnica de la psicología moderna, y la tercera es el Prozac, reservada para aquellos que hayan perdido en la lotería genética y tengan una tendencia muy marcada en ver solo amenazas. Quitando la tercera, que tampoco conozco demasiado y no me quiero meter, las 2 primeras, la meditación y la terapia cognitiva, se basan en cambiar hábitos. Y de nuevo, quédate con ese concepto. Los cambios han de ser pequeños, graduales y mantenidos en el tiempo si queremos que sean reales. Según Haidt, no hay o no existe ese momento de realización filosófica que nos hace cambiar la mentalidad de la noche a la mañana. Pueden existir ilustraciones que nos hagan ver la necesidad de cambio, pero si queremos que el cambio se mantenga, hay que convertirlo en hábito. Capítulo 3. Reciprocidad y venganza. Pero bueno, nos estamos centrando demasiado en el individuo, cuando es más que conocido que el ser humano es principalmente un ser social. ¿Cómo somos capaces de manejarnos en grupos? ¿Qué mecanismos nos permiten vivir en sociedad? Sin entrar en las sociedades modernas, parece que nuestro tamaño de cerebro se adaptaría a la posibilidad de la vida en grupos de en torno a 100-150 personas. Eso parecería ser el número máximo de personas que pueden estar en un grupo, y se pueden conocer entre ellas por el nombre y cara, por su historia y saber con quién se relaciona cada una. Como curiosidad, de este número, el llamado número de Dunbar, viene el nombre de mi canal. De hecho, estoy pensando en novedades que te pueden hacer de la tribu estoica algo real, pero aún es pronto para ello, ya lo anunciaré. Volviendo al libro, ¿cuál es la regla moral básica que permite a este gran número de personas relacionarse entre sí? 6 palabras. Ojo por ojo, diente por diente. La reciprocidad ha demostrado ser la fórmula más válida para saber en quién podemos confiar. ¿Y qué hacemos con quien no nos es recíproco? Pues o el aislamiento del grupo, es decir, el ostracismo, o la venganza, que es la otra parte de la moneda. Y para terminar de rizar el rizo, ¿y si no conocemos personalmente a la persona egoísta que se ha aprovechado de todo el mundo en la primera ocasión que tiene? No problema, disponemos de una herramienta tan útil como curiosa llamada el cotilleo.
Cotillear sirve para conocer la posición de cada persona dentro del grupo, saber los trapos sucios que nos permiten conocer de antemano qué nos espera en el trato de esa persona aun cuando no hayamos interactuado antes personalmente. Por lo tanto, cuando te pregunten qué hace a la gente comportarse de forma adecuada en la sociedad, tú responde estas dos cosas: la ley del talión y Sálvame Deluxe. Capítulo 4. Las faltas de otros. Pero claro, si tenemos a la vieja del visillo siempre pendiente de nosotros, los incentivos irán a trabajar nuestra imagen de cara al exterior, que parezca que somos buenos. Y sí, tendríamos razón si dijéramos que nuestro objetivo es engañar sobre lo que somos, pero te equivocarías si pensaras que queremos engañar a los demás. A quien más nos esforzamos por engañar es a nosotros mismos. La psicología ha tratado de estudiar esto aplicado a juicios morales, y lo que ve es consistente. El elefante elige algo, y el jinete, es decir, el razonamiento, se pone a trabajar, a buscar razones, valga la redundancia, para justificar la primera elección. Por eso es tan difícil y desesperante debatir sobre política o religión, temas que a la gente tiene tan asumidos de su personalidad que no existe suficientes argumentos en la realidad para hacer cambiar a alguien de opinión. Esto se junta con lo que el autor llama el mayor obstáculo para alcanzar la paz mundial y la armonía social. Ahí es nada. Y esto es el realismo ingenuo. ¿Y qué es el realismo ingenuo? Pensar que nosotros vemos con claridad cómo es la realidad y nos hacemos unas opiniones al respecto. Por lo tanto, cuando alguien difiere con nuestra interpretación de la realidad, no somos capaces de pensar que otras personas con otras experiencias puedan tener otra opinión, sino que estamos seguros que la nuestra es la correcta y la otra no. Por lo tanto, yo tengo razón y el otro está equivocado. Esto es algo que ocurre mucho en las redes sociales y que se disfraza de polarización. Seguro que puedes encontrar numerosos ejemplos de casos en los que una persona tiene una creencia previa y solo se encarga de buscar argumentos que la sustenten, no de buscar argumentos que la falseen y la pongan a prueba. Incluso puede que yo mismo peque de este sesgo a la hora de elegir los libros que leo y resumo. Pero claro, la gente quiere certezas, no disonancias cognitivas. Por eso hicieron lo que hicieron con Sócrates. Pero bueno, dejo al pobre hombre que siempre vuelvo a lo mismo. Volviendo al libro, por si fuera poco, nos movemos por comparaciones con el resto. Como seres sociales que somos, siempre nos andamos comparando. Lo que pasa es que el juego está amañado desde el principio, pues aunque nuestra evaluación sobre los otros suele ser precisa, la que hacemos de nosotros mismos deja mucho que desear. ¿Te suena eso de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio? Pues tiene que ver con esto. Por supuesto, nuestra visión de la vida es como la de una película maniquea. Están los buenos y los malos. A los buenos le pasan cosas buenas y a los malos malas. Y si vemos a alguien bueno que le pasan cosas malas, pues algo habrá hecho. Lo curioso es que hasta los delincuentes más reconocibles, violadores, maltratadores, asesinos, piensan que no hacen cosas malas o que las hacen por buenas razones. Vamos, que lo que se hacen está justificado. Y una de las justificaciones que más daño han hecho a la humanidad son las justificaciones morales. Ya sean por religiones antiguas o modernas, véase el autoritarismo de todo signo o color, la idea de el fin justifica los medios junto con cualquier otro ulterior que merece cualquier sacrificio han causado las mayores atrocidades que ha conocido la humanidad. Hago una pequeña pausa aquí para que reflexiones lo que nos está diciendo el autor o lo que yo interpreto de sus palabras. El germen que provocó los peores horrores que vivieron una o dos generaciones anteriores a las nuestras siguen estando vigentes. De hecho, forman parte de nuestra naturaleza humana. Si algo me saco de la lectura de este libro es que poco importa la realidad que rodea a cada individuo. Lo que realmente influye es la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que nos rodea. Hablo de la interpretación que hacemos de lo que nos sucede. Idea muy estoica, ¿verdad? Si nuestro marco mental es el de supervivencia, el de vencer al enemigo, tenemos un mapeo mental que nos va a permitir deshumanizar al contrario y justificar cualquier acto atroz en aras de un fin mayor. En cambio, si tenemos un marco mental, he elegido este término a falta de otro mejor, que nos permita conocer los límites de nuestro raciocinio y tratar de trabajar para mejorar nuestras circunstancias, si somos capaces de hacer eso, podemos dirigirnos a una versión mejorada de la humanidad, y el estoicismo y quizás la terapia cognitiva nos pueden ayudar. Capítulo 5.
la búsqueda de la felicidad. No, en este capítulo no estamos hablando de la película de Will Smith. Filosofías antiguas, como la de los estoicos o los budistas, han hablado durante milenios de la futilidad de buscar felicidad en objetos externos, pues según ellos, solo la podemos obtener dentro de nosotros mismos. ¿Qué tiene la psicología que decir al respecto? En primer lugar, hablemos de la decepción del éxito. Seguramente te habrá pasado alguna vez. Cuando consigues algo que llevabas buscándolo durante mucho tiempo, la sensación de felicidad no consigues mantenerla más que unos pequeños instantes. Después de alcanzar la cima y disfrutar un tiempo de las vistas, la sensación es más de alivio, de haberte quitado una carga, pero enseguida estás buscando hacia qué objetivo dirigirte ahora. No te preocupes, ese vacío después de alcanzar tu objetivo es algo que va con la naturaleza humana. Y para explicártelo te traigo una idea que quizás hayas escuchado y que está ampliamente refrendada por estudios psicológicos. El camino importa más que la meta. Verás, existe el afecto positivo de después de obtener un objetivo, que es el del que te hablaba, pero también existe el afecto positivo de avanzar hacia un objetivo. Nuestro elefante va liberando dosis de dopamina cada vez que vamos dando pasos en la dirección correcta. Esos pequeños momentos de felicidad no son más grandes que la obtención del objetivo final, pero sí más numerosos. Por eso tienen razón los que dicen que lo importante no es la meta, sino el camino. Y por eso es tan importante tener siempre proyectos en los que trabajar, objetivos hacia los que dirigirnos y que nos obliguen a ir mejorando poco a poco, paso a paso. Otro principio que también baja del pedestal a esa emoción, que no sentimiento, que es la felicidad, es el principio de adaptación. El ser humano es sensible a los cambios, no a los estados estables. Por lo tanto, una vez mejoramos nuestra situación, digamos la compra de un piso, o tener un trabajo o ganar la lotería, con el debido paso del tiempo, nuestra psique se adapta a esa nueva realidad y ya no nos recompensa por haberlo obtenido, sino que enseguida buscará nuevas fuentes de dopamina. Esto significa que es prácticamente imposible conformarse, pero tiene la parte positiva de que siempre nos va a llevar a avanzar. Si somos capaces de dirigir esta fuerza interna hacia metas que merezcan la pena, lograremos avanzar cada vez más en ese camino que es la vida, mejorando por el trayecto. Se atribuye al sabio Lao Tse la frase de un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Pues eso, disfruta de los pasos que das antes de llegar a tu destino en 1000 kilómetros. Pues una vez llegues allí, las probabilidades están en que no querrás quedarte. Por lo tanto, matizando en cierta medida a estoicos y budistas, la felicidad no la vamos a obtener liberándonos de toda atadura con el mundo cambiante, sino rodeándonos de objetivos, esperanzas y metas y caminando en esa dirección, mientras alcanzamos la mejor versión de nosotros mismos. Esta sí es una enseñanza estoica que casa con estos resultados psicológicos y que vale la pena grabarla a fuego. Además, a pesar de la dificultad de la tarea, es relativamente sencillo ejercitarnos día a día. Estamos en disposición de utilizar cualquier obstáculo que se presente en nuestro día a día para ir avanzando a este horizonte que nunca podremos alcanzar. Recuerda, trabaja día a día para tratar de alcanzar una mejor versión de la que tuviste ayer. Capítulo 6. Amor y apegos. Volviendo al objeto de este libro, que recordemos que es buscar los aspectos que nos permiten ser felices, no podemos pasar sin hablar del amor y del apego. No estoy descubriendo a nadie si decimos que tanto los bebés, como los niños, como incluso los monos rhesus necesitan de figuras de apego que les den la seguridad para poder desarrollarse con normalidad. Lo que quizás no sepas es que también los adultos necesitan de estas figuras de apego. De hecho, en el amor romántico, las parejas estables que de verdad se quieren utilizan los mismos circuitos de apego que los que usan los infantes con sus madres. La pregunta que surge aquí es, ¿y cuál es ese amor romántico? ¿No es todo un constructo social que nos vende Hollywood? Bueno, pues a decir verdad, sí que hay un mito moderno sobre el amor romántico. Este mito asume dos principios. El verdadero amor es pasional, y esa pasión nunca desaparece. Y el segundo, consecuencia del primero, es que si esa pasión decrece o desaparece, debes buscar a otra persona, pues esa no es tu media naranja. Sin embargo, esta definición de amor no se ajusta a la realidad. La pasión eterna es biológicamente imposible. La reacción del cuerpo y del cerebro ante un primer enamoramiento es literalmente igual al que podrías sentir con una droga. Y como toda droga,
Si lo sigues usando, tu cuerpo necesita cada vez una dosis mayor para obtener el mismo efecto, lo que se llama tolerancia. Si te vuelves adicto a la pasión romántica, no te queda otra que ir cambiando de pareja para obtener ese chute, de la misma manera que cambias de móvil o de serie. Pero si lo que quieres es ese apego que satisfaga una necesidad interna inherente al género humano, debes seguir con la misma persona con la que tienes una confianza virtualmente completa, con la que puedes contar para casi cualquier cosa y que, aunque con una pasión menor, que no desaparecida, se compensa con un amor compañero y de cuidado como no se puede sustituir con nada. Y tú me podrías decir, vale Javi, todo eso está muy bonito, pero de nuevo no es realista. Como seguidor estoico que eres, tú sabes mejor que nadie que los sabios recomiendan no poner tu felicidad en lugares que no puedes controlar, y depender de otra persona para ser feliz es un claro ejemplo de algo que no debes hacer. Yo prefiero vivir en mi cabaña en el bosque, alejado de cualquier otro ser humano, rodeado de libros y cortando mi propia leña. Y yo te diría que es un muy buen punto el que me propones, pero desde que los estoicos o los budistas hablaran de esto, el conocimiento humano ha avanzado digamos que algo. Y conviene ver qué hay de nuevo ante esto. Para contradecir este argumento te traigo el estudio del sociólogo más famoso, Emile Durkheim. Su investigación fue el estudio más completo que se ha hecho sobre el suicidio, y sus conclusiones son que las personas que tenían menos restricciones, vínculos y obligaciones sociales eran las que tenían mayores probabilidades de cometer suicidio. Y esta conclusión se ha repetido en numerosas ocasiones desde que se lanzara por primera vez. La posible vida en la cabaña como idea romántica, no de amor, sino de ideal, está bastante bien, pero esa sí que no es realista. Y esto no solo contradice a los estoicos, sino también a los liberales. La sociedad actual valora la libertad con respecto a los demás por encima de estos vínculos. Se dejan amigos, familias, parejas para obtener mejoras laborales o de otra índole que, siendo sinceros, tampoco creo que te vayan a dar la felicidad que andas buscando. En cambio, aquello que dejas atrás, eso sí te afectará de forma negativa. Mi consejo es que no te pierdas en extremismos. Somos seres sociales y necesitamos de esos vínculos para tener un mínimo de salud mental. Así que acepta poner coto a tu libertad y acepta que depositas parte de tu bienestar en otra persona a la que no puedes controlar. Y si eres capaz de vivir con esas renuncias, obtendrás a cambio mucho más de lo que das. Tu bienestar depende de intangibles que están al margen de cobrar más, tener más estatus o poder comprar más bienes. Vuelve a la familia, crea la tuya propia y mantén una estrecha y estable red de amistad. Ese es mi humilde consejo. Capítulo 7. Los usos de la adversidad. Pasamos a repasar ahora lo que se conoce como la hipótesis de la adversidad, la cual defiende que las personas necesitan reveses, adversidades e incluso algún suceso traumático para alcanzar niveles más altos de fortaleza, desarrollo personal y realización. Como es normal, hay que tener cuidado con las conclusiones que saquemos de investigar esta idea, pero es verdad que la psicología ha pasado de estudiar el trauma y el estrés, además de sus efectos como el estrés postraumático, y de décadas a esta parte se ha pasado a estudiar también la resiliencia, la capacidad de soportar el trauma e incluso de beneficiarse del estrés severo. A este nuevo campo de estudio se le ha llamado el crecimiento postraumático. Después de estudiar una cantidad suficientemente amplia de situaciones traumáticas, como la pérdida de seres queridos, enfermedades terminales, accidentes de todo tipo, desastres naturales, violaciones, etc., se concluye que las víctimas que consiguen fortalecerse con estos acontecimientos, y esta distinción es importante, no todas las consiguen, lo hacen de tres maneras. La primera es descubriendo fuerzas ocultas. Las situaciones arriba descritas son acontecimientos extremos, que nunca pensamos que nos podrían ocurrir y que, de pensarlo, pensábamos que no seríamos capaces de soportar. Sin embargo, cuando la desgracia llama a nuestra puerta, y a pesar de todo el sufrimiento que produce, después del tiempo que necesite cada uno, resulta que seguimos en pie, y que incluso empezamos a ver la luz al final del túnel. Lo que ocurre es que cambia nuestra concepción de nosotros mismos, descubriéndonos más fuertes de lo que pensábamos, antes de que ocurriera la desgracia. Podríamos adaptar la famosa frase por la siguiente: lo que no te mata te hace un superviviente. El segundo beneficio hace referencia a las relaciones que tenemos. Este tipo de traumas sirven de filtros para comprobar quiénes son las personas que nos rodean, con las que de verdad podemos contar y quiénes son las que están de extras en nuestra vida. Además, lo que ocurre en las primeras es que estrechamos lazos aún más, abriendo nuestro corazón y olvidándonos de todas las caretas que usamos en nuestro día a día. El último beneficio
de pasar por este tipo de situaciones es que se produce un cambio profundo en nuestros valores vitales, generalmente dando una mayor importancia al momento presente y a la buena gente que nos rodea. No es raro que muchas de las personas que sufran de estos traumas decidan un cambio de trabajo, de ciudad, que empiecen a hacer aquello que siempre quisieron y empiecen a dedicar más tiempo con gente de la familia o amigos de toda la vida. Con esto no queremos decir que haya que ir prescribiendo sufrimiento para alcanzar nuestra mejor versión. La vida es suficientemente dura como para que estos momentos nos acaben llegando por sí solos. Lo que recalcamos en este apartado es que no todo el sufrimiento es negativo, y que se puede encontrar fuerzas de flaqueza, y que en unas circunstancias más concretas, sufrir nos puede ayudar a evolucionar y a alcanzar cuotas de desarrollo que nunca antes habríamos pensado que podríamos obtener. Te dejo ahora un consejo que quizás te ayude a salir del pozo si en algún momento tienes la mala suerte de entrar. Todo ocurre por una razón. Da igual si lo piensas por connotaciones religiosas o no. Si crees que todo lo que te ocurre, iba a decir que incluido lo malo, pero especialmente lo malo, ocurre por una razón que a día de hoy no puedes comprender, pero que lo harás según avance el tiempo y lo superes, es más fácil que encuentres esa fuerza interior para salir de la oscuridad. Vuelvo a lo mismo, da igual que seas creyente o no. Aquí buscamos la sabiduría antigua para dotarnos de armas y recursos que nos permitan superar dificultades. La siguiente frase de Corintios 1, 10, 13 es oro puro. No os ha llegado ninguna prueba insuperable. Dios es fiel y no permitirá que seáis sometidos a pruebas superiores a vuestras fuerzas. Ante la prueba os dará fuerzas para superarlas. Capítulo 8. La felicidad de la virtud. Pero bueno, puede ser que seas nuevo en el canal, que te hayas metido aquí porque estás buscando cositas estoicas, y te encuentras de repente con este libro que habla de psicología moderna, de budismo, y encima también de la carta de Pablo a los Corintios. ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí?, te preguntarás. Bueno, a estas alturas ya sabrás que también hemos hablado de estoicismo, pero es que en el capítulo que pasamos a resumir ahora, hablamos del aspecto clave de que vertebra el estoicismo, la virtud. ¿Qué podemos aprender de los sabios antiguos y de la psicología moderna sobre la virtud? Lo primero que debemos saber es que la virtud no la vas a alcanzar leyendo y por extensión escuchando este podcast. ¡Hala! Listo, ya lo puedes dejar. No, ahora en serio, los sabios antiguos se caracterizaban por repetir una y otra vez que la virtud se alcanza mediante el hábito. Conocer algo no es comprenderlo, ni mucho menos ponerlo en práctica. Así que lo primero que tienes que saber es que, si quieres mejorar en algún aspecto de tu personalidad, lo más importante es ponerlo en práctica mediante hábitos sencillos pero sostenibles en el tiempo. La otra cara de la moneda de esta recomendación es que la filosofía moderna se ha desviado de forma irreconciliable del camino de la virtud clásico. Hoy en día pensamos en la moralidad no como un entrenamiento del carácter que nos permita alcanzar la mejor versión, sino que la ética moderna pasa por solucionar una serie de acertijos lógicos que ninguna aplicación tienen fuera de la clase de Yale en la que tienen lugar. Estoy hablando de ejemplos como el dilema del tranvía y cosas por el estilo. Este tipo de estudio en nada se parece al de actuar día a día a través de los hábitos. Puede que los alumnos de esta moderna ética sepan de manera teórica qué habría que hacer en situaciones tan estrambólicas como la descrita en el dilema, pero nada de eso pasa a su día a día por centrarse enteramente en la razón lógica, en el jinete, y dejar de lado la fuerza del hábito, el elefante domado. Aquí somos estoicos, no estudiantes de Yale, así que no te desvíes del camino de la virtud clásica, y tienes una buena cantidad de ejemplos de vidas dedicadas a la virtud estoica en mi miniserie sobre vida de los estoicos, del libro de Ryan Holiday. Pero recuerda que todo lo que veas ahí, o escuches mejor dicho, tienes que llevarlo a la práctica con hábitos. Capítulo 9. Divinidad con o sin Dios. En todas las culturas humanas, el mundo social tiene dos dimensiones bien diferenciadas. Una dimensión horizontal, de lo que nos gusta y nos disgusta, y una vertical, de jerarquía o estatus. El autor defiende que hay una tercera dimensión, el eje Z que da profundidad, y es una dimensión moral a la que llama divinidad. Esta divinidad puede ser con o sin Dios, pero sus estudios confirman que la mente humana percibe divinidad y lo sagrado, esté encorsetado en una religión o no. Teniendo esto en cuenta, no es raro que Haidt piense que si nos limitamos a vivir en un mundo de dos dimensiones, nos perdamos una parte sumamente importante de la experiencia humana, esa dimensión sagrada. Veamos algunos ejemplos al respecto.
Aunque parezca contradictorio, la primera emoción relacionada con lo sagrado y la divinidad es la de disgusto. Sí, sentimos disgusto por un montón de cosas, por ejemplo de las cucarachas, de animales que se alimentan de nuestros desechos, de fluidos corporales propios y ajenos, y bueno, un largo etcétera. Pero esto no sería relevante si no fuéramos capaces de transmitir dicho disgusto hacia comportamientos morales e incluso ideas. Ese salto de lo real a lo simbólico es lo que nos obliga a purificar cuerpo y mente antes de entrar en un recinto sagrado. En lo figurado limpiamos nuestra mente de malos pensamientos y en lo concreto limpiamos nuestras manos con agua, ya sea por ejemplo en el budismo o con el agua bendita del cristianismo, por ejemplo. Independientemente de la cultura o la religión, el sentimiento de lo sagrado se refleja de diferentes maneras, en lugares como templos, iglesias, santuarios, en momentos como días sagrados o solsticios, o actividades como rezar o hacer bailes. Aunque quizás eso te empiece a sonar lejano. Eso es porque la cultura occidental es la primera en toda la historia que se ha permitido la osadía de eliminar todos estos lugares y momentos sagrados, con las correspondientes consecuencias que tiene para la psique, acostumbrada a ellas desde los albores de la humanidad. No sé si tú, querido escucha, eres creyente de alguna religión, pero lo seas o no, espero que seas tolerante con quien sí lo son. Mucha gente acude a los ritos periódicos, por ejemplo a misa los domingos, para tener ese pequeño momento de separar lo profano de lo sagrado y poder experimentar en comunidad un paseo por esa tercera dimensión que también nos complementa. Podrás estar más o menos de acuerdo con muchos de los dogmas religiosos, pero parece evidente que las religiones tienen al menos dos funciones. Una, dar respuesta a nuestro anhelo de lo sagrado, y dos, crear una comunidad de apoyo mutuo. Aunque bueno, esto sea a costa de diferenciarnos más del exogrupo, pero lo dejaremos para otro momento. Por desgracia, cada vez son más los líderes religiosos que se olvidan de este aspecto tan importante de la religión y se pierden en discutir sobre el sexo de los ángeles o sobre la dimensión burocrática de la religión, lo que le arrebata toda esa utilidad. Aunque a decir verdad, la religión no es el único vehículo con el que podemos experimentar ese sentimiento de realización completa. Hay gente que tiene la suerte de lograrlo con la vastedad de la naturaleza, que nos coloca en nuestro sitio y a la vez nos sentimos parte de un todo interconectado. Esta idea también casa bastante bien con el actuar acorde a la naturaleza estoico, pero hay que entenderla y luego ya dejarse llevar por la ola. Volviendo al tema de la religión y para ir cerrando este capítulo, aunque la hayamos defendido y por razones citadas, también tenemos que hacer una advertencia. La religión, igual que casi todo en esta vida, se puede usar para el bien o para el mal. El autor Schroeder propuso la existencia de tres dimensiones de la ética, siendo estas la de autonomía, la de comunidad y la de divinidad. La religión estaría dentro de esta última, y debemos cuidarnos muy mucho de no permitir que esta última dimensión se coma a las otras dos, sobre todo la de autonomía, que permite tener a cada uno su espacio para defender sus propias ideas. Capítulo 10. La felicidad viene del medio. Y con esto, querido escucha, llegamos al último capítulo. Como dijimos al inicio del podcast, este libro trata de responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el sentido o el significado de la vida? En este capítulo vamos a dar respuesta a la pregunta, aunque lo primero es matizar qué significa la misma pregunta. Haidt encuentra dos matices o subpreguntas que son las siguientes. La primera hace referencia al propósito de los seres humanos en el planeta Tierra. Esta respuesta se la vamos a dejar o a la religión o a la ciencia. La segunda subpregunta hace referencia al propósito dentro de la vida. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo puedo llevar una vida plena y con significado? Esta pregunta sí la vamos a contestar aquí, así que atento. Reduciendo mucho una cuestión compleja, podemos dar como hipótesis de la felicidad una que sería la siguiente. La felicidad es igual al punto de partida, es decir, el resultado de la lotería genética de nuestro cerebro, más las condiciones, más las actividades voluntarias. El punto de partida tiene poco margen de maniobra. Todo lo contrario que las actividades voluntarias, pero el meollo de la cuestión está en las condiciones. Las dos principales condiciones que van a permitirnos llevar una vida dichosa o una miserable son el amor y el trabajo. Del amor hablamos en el capítulo 6, así que aquí nos centraremos en el trabajo. ¿Quién te iba a decir a ti que, en el último capítulo de este libro, cuando se supone que va a dar respuestas a la eterna pregunta, estaríamos hablando de condiciones laborables? Pues sí, así es. El autor nos explica que puedes aproximarte al trabajo de tres maneras diferentes, como si fuera un medio para ganar dinero,
como si fuera una carrera profesional o como si fuera una llamada. En el primer caso, trabajas porque tienes que hacerlo. Tienes que pagar facturas a fin de mes. Tienes que comprar ropa, comida y si eres afortunado también tienes una hipoteca que pagar. Celebras las vacaciones y cuentas las horas para que se acabe el turno. En el segundo caso, te llevas trabajo a casa y te involucras más que en el primero, pero solo porque buscas ascender y ganar más. Al final del día, muchas veces te preguntas si merece la pena seguir con todo eso que haces. Y en el tercer caso, sientes que eres parte de algo más grande que tú mismo y que tu contribución es esencial. Harías lo mismo por menos sueldo e incluso gratis. E incluso puedes disfrutar de momentos de flow, que es una consciencia completa en el momento presente y con la actividad que estás realizando. Como te podrás imaginar, el tipo de trabajo que te va a permitir llevar una vida más feliz es el tercero. Y para eso no hace falta que tengas un proyecto propio o seas alguien sumamente creativo. Se puede encontrar ese sentido de llamada incluso en los trabajos más simples y repetitivos. La clave es el significado que nosotros le damos. Si, como sería lo más común, no te encuentras en este tercer grupo, Hay recomienda que reconozcas o conozcas cuáles son tus fortalezas y te dirijas a trabajos en los que esas fortalezas pueden ser aprovechadas. Con esto en mente, ya podemos decir qué significa eso de que la felicidad viene del medio, o happiness comes from between en inglés. La clave para encontrar la felicidad es tener un compromiso vital, o vital engagement. Y lo digo en inglés no porque sea pedante, sino porque el libro está en inglés y por si acaso hago una mala traducción. El caso, tenemos que encontrar ese compromiso vital que permee cuantos más aspectos de nuestro ser, mejor. Son muchas las horas que pasaremos en el trabajo o compartiendo momentos con otras personas, por lo que si todos esos momentos forman parte de nuestro compromiso vital, sintiendo que lo que realizamos en el trabajo es esencial para alcanzar un bien mayor, o que somos piedras angulares en la vida de otras personas con las que compartimos momentos de intimidad y cariño, o que incluso en nuestro tiempo libre nos dedicamos a actividades que siguen alineadas con nuestro compromiso, si somos capaces de conseguir esa coherencia en todos los aspectos de nuestra vida, esa es la receta para tener una vida feliz. Recuerda esta palabra entonces, coherencia. Eso es lo que significa que la felicidad está en el medio, porque no está ni dentro de la persona ni en el ambiente, sino en la relación coherente entre ambas. Y esto, fiel de escucha, esta es la hipótesis de la felicidad. Y con esta idea llegamos al final del episodio. Si has llegado hasta aquí, además de todo lo que te has llevado, has podido sentir en tus carnes lo que significa que lo importante es el camino y no la meta. ¿Crees que habrías sacado el mismo partido a este libro o a este resumen si te hubieras quedado en la introducción? La respuesta al final del camino era la misma que di al principio, pero todo lo que has recorrido entre medias te ayuda a entender con mucha mayor profundidad su significado. Déjame saber en comentarios qué te ha parecido este resumen y si te atreves, en qué actividades encuentras tú, o al menos lo intentas o te gustaría, ese compromiso vital. Los leeré con atención. Y bueno, termino por hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.